Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta mesa de movilidad sostenible organizada por Evercom bajo el título Esto no son cuentos, el futuro en movimiento, del territorio híbrido de la conquista de la descarbonización. Hoy contamos con Jocelyn Bravo, directora de Marketing y Comunicación de Midas. Buenos días, Jose. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Tenemos también a Raúl Morales, director de comunicación de Facunauto. Raúl, muchas gracias por venir, un placer contar contigo. Y por último tenemos a Javier Del Val, Product Manager de Hyundai. Raúl, muchas gracias por venir. Gracias. Buenos días. Muy bien, vamos a empezar con esta mesa y lo primero, ¿no?, es poner un poco en contexto la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el sector de la movilidad, más concretamente hacia esa vertiente más sostenible, ¿no? Hay algunos datos que reflejan un poco la necesidad de apostar por este tipo de movilidad. De hecho, el 96% de la población española respiró aire contaminado el año pasado en todo el territorio. Las ventas de vehículos eléctricos parece que siguen un poco estancadas y que todavía en la actualidad solo representan hasta un 10%, con un 10% del total del parque automovilístico español son bien vehículos eléctricos o bien vehículos híbridos, enchufables, etcétera, etcétera. Entonces, la primera reflexión que hay que hacer, y que la lanzo en general para que vayamos respondiendo a esta pregunta, es cuál es vuestra visión, ¿no?, del contexto actual de la movilidad, en qué situación estamos y hacia dónde podemos ir. No sé, José, si quieres ir empezando tú. Mira, yo creo que es una realidad que los combustibles alternativos cada vez interesan más al consumidor. Es cierto que yo personalmente creo que la barrera precio todavía sigue siendo un freno y luego también la parte de incertidumbre, ¿vale? Yo creo que a nivel consumidor todavía estamos un poco como ¿y qué va a pasar con la normativa? ¿Qué tal? ¿Qué me compro? ¿Me compro ya un coche? Entonces eso yo creo que ha hecho frenar un poco, pero yo creo que es algo imparable. Al final yo creo que todos cada vez somos más conscientes un poco de la importancia del cuidado del planeta en el que vivimos, y yo creo que cada vez más el conductor tiende a buscar formas alternativas de movilidad, ya no solo pensando en coches eléctricos. Yo es lo que digo, ahora la movilidad ahora es multimodal. Las personas pues a lo mejor se mueven a trabajar en coche, pero el fin de semana cojo el patinete para tal o me voy al otro en bici. Entonces yo creo que eso ha hecho que el panorama del parque automotor sea totalmente distinto hoy a lo que era hace pocos años atrás. Sí, es verdad que ha cambiado mucho. Raúl, vosotros, efectivamente lo que dice José, ¿no?, hay como esa tendencia poco a poco a ir adaptando las nuevas formas de movilidad, pero todavía parece que cuesta, ¿no? Lo que comentaba José, esa barrera de precio, etcétera, sigue siendo un obstáculo todavía bastante importante. Sí, yo me quedo con la palabra imparable, que efectivamente es imparable, pero está siendo también muy desigual a todos los niveles. En el mundo es Europa quien está liderando ese viaje hacia la descarbonización. Dentro de Europa hay también dos velocidades, bien los países que lo están haciendo muy bien o bien los países que económicamente son más potentes, sobre todo los de Europa. Si bajamos a España también hay desigualdad, porque la descarbonización está muy focalizada en las grandes ciudades. La España despoblada, por las cifras que tenemos, la penetración del vehículo eléctrico o del vehículo electrificado es muy escasa, por no hablar de los puntos de recarga. Es decir, está siendo una transición muy desigual, y esa desigualdad la tenemos que corregir. Si nos quedamos en España, tenemos que ver que la estadística nos dice que solamente el 12% de los vehículos que se matricularon el año pasado son electrificados. Estamos muy lejos del 20% de la media europea, muy lejos de países en los que nos tenemos que mirar. Portugal es un ejemplo, donde estamos en el 25%, Francia es otro ejemplo, donde estamos también en el 25%. Eso quiere decir que tenemos que hacer algo para acelerar en ese proceso de descarbonización, y en ese hacer algo este 2024 nos parece absolutamente clave. Es el año de la automoción y es el año donde la descarbonización tiene que o debería despegar en nuestro país. Desde luego es cierto que un poco vamos en sintonía, ¿no?, en lo que comentáis de que la flota de vehículos eléctricos en España o electrificados todavía está muy lejos de otros países, ¿no? No sé si aquí, Javier, por ejemplo, como Product Manager de Hyundai, ¿qué visión tenéis un poco de cómo se puede ir avanzando en conseguir que ese parque de vehículos eléctricos en España sea un poco más extendido, ¿no? Entiendo que efectivamente
la barrera del precio sigue siendo uno de los principales obstáculos, pero sobre todo por ver cómo ese gran contexto general de cómo está la situación de la movilidad sostenible en España. A ver, yo creo que la casa hay que construirla poco a poco, y es decir, cambiar de un día para otro un modelo de movilidad de repente a todo el mundo eléctricos es difícil, ¿no? Seamos sinceros, todo lo quisiéramos, pero hay muchas barreras que hoy en día pues, son barreras además muy tangibles de no tengo dónde cargar, si me voy de viaje, cómo están los cargadores, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cifras que hace poco leí de fuente de ANFAC decía que de los 25.000 puntos de recarga públicos que hay otros 8.000 que están esperando una licencia para funcionar. Es decir, nos estamos encontrando muchas barreras que como fabricantes pues no podemos, ¿no? O sea, nosotros digamos que es poner en el mercado un producto lo más competitivo posible, y eso es parte de mi trabajo, de pues, acercar al cliente una necesidad. No le vamos a imponer un tipo de movilidad porque al final el cliente debe ser convencido de lo que se compra. Y entonces nuestra visión es esa, es ofrecerle al cliente su mejor alternativa hoy en día. O sea, sabemos que hay un mensaje ecológico, que hay una presión social, política, etcétera, pero también el cliente tiene una necesidad hoy en día y es la que necesitamos cubrir. Por eso ahí siempre es nuestro mensaje, ¿no? Decimos lo de las 5 tecnologías y no es un mensaje que es un mensaje publicitario, no, es que realmente es lo que creemos. Ahora mismo el cliente que pasa a la puerta del concesionario le tienes que ofrecer lo que ese cliente y esas necesidades tenga hoy en día. ¿Que va por el eléctrico 100%? Ahí estamos, le vamos a dar todo el soporte que necesite, pero todavía estamos con tecnologías electrificadas de 48 voltios, híbridos completos, y ahí es nuestra visión. Es decir, hoy en día es ofrecerle el abanico posible de tecnología y estar de la mano del cliente, es nuestra misión ahora mismo. Desde luego, el convencer al consumidor no es clave. Y en este sentido os quería hacer una pregunta, no sé si creéis que hay como una conciencia general en España de esa adopción, o que hay todavía que trabajar, que hay todavía que convencer al usuario de hacer esa transición, ¿no? Que es cierto que todavía hay como esas reticencias de, bueno, ya no solo por el precio, etcétera, sino por el tipo de conducción que ofrecen, ¿no? Hay formas distintas, son sensaciones distintas los vehículos de combustión tradicional frente a los nuevos. No sé si sentís que hay que hacer como esa labor de concienciación en la sociedad acerca de dar ese paso, ¿no? hacia la movilidad sostenible. Yo creo, y aquí, bueno, yo creo que Hyundai es mucho más, una voz con mucha más autoridad para hablar de ello, pero creo yo que el consumidor está concienciado. Yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de tener una movilidad más sostenible. Creo que pasa lo que comentábamos de esa disparidad en función de las ciudades. No es lo mismo la gente de Madrid que vive, que ves, porque tú ves la contaminación y ves la nube negra esa y se te ponen los pelos como Dios, ¿sabes? Eso a lo mejor alguien que vive en un pueblo del interior no lo ve y no siente a lo mejor esa necesidad tan fuerte. Puede ser, pero yo creo que en general hay esa conciencia. Yo creo que es más un tema de poner facilidades para que esa conciencia que tenemos ya, la gente diga, venga, pues sí puedo, sí tengo dónde cargar, sí puedo acceder a un coche que no me implique una inversión tan alta, sí tengo sitios donde luego reparar mi vehículo, que ahí entramos nosotros un poco a nuestro trabajo, decir, oye, también te puedo ofrecer una opción para que tú luego puedas hacer un correcto mantenimiento de tu coche, profesionales especializados en cuidar de tu coche. Yo creo que facilitando todo eso, pues cada vez esa transición va a ser más fácil y más generalizada. A ver, no sé si, o Raúl, si quieres. Sí, bueno, la conciencia creo que todos la tenemos, pero si luego vemos la estadística, lo que nos dice es que un comprador lo primero que tiene en cuenta a la hora de adquirir su vehículo es el precio. De hecho, el año pasado el coche más vendido en España fue el Dacia Sandero, que es un coche barato, se puede decir. Eso quiere decir que las políticas que se hagan desde las administraciones públicas tienen que ir destinadas a acercar al público, a la base amplia del ciudadano, al vehículo electrificado. Y ahí pues, los planes de incentivos nos parecen absolutamente fundamentales, pero nos parece igual de fundamental el ampliar el foco y el pensar que la descarbonización no solamente pasa por la electrificación, sino que pasa también por la renovación del parque automovilístico. La primera palanca para descarbonizar nos parece que es justamente quitar de la circulación los coches, en este caso de más de 10 años. Y en eso creo que también, y este año nos parece especialmente importante el
el que las administraciones públicas comprendan que la descarbonización pasa forzosamente por una renovación, ¿verdad? Al final el concepto de renovación yo creo que aquí juega un papel fundamental. Tenemos Claro, pero muchísimos la vehículos. renovación también implica neutralidad tecnológica, bajo nuestro punto de vista. Es decir, de aquí al año 2035 tenemos que ser capaces de activar las palancas para renovar el parque mediante esa disponibilidad tecnológica que tenemos y que Hyundai representa también, ¿no? Y además eso es una ventaja. Nunca los compradores han tenido tantas opciones para comprarse un coche a nivel tecnológico. Bien, pues vamos a aprovecharlo y vamos a descarbonizar quitando los coches más antiguos de la circulación. Javi, todo el mundo apunta a Hyundai, un poco apunta en esta conversación me refiero, un poco a Hyundai como referente en este sentido, ¿no? De cómo acercar o cómo poder facilitar esa adquisición de vehículos. Y lo que comentabas tú antes, ¿no? Que al final lo importante es tener un abanico de soluciones lo suficientemente amplia para poder atender a distintas tipologías de consumidores con sus necesidades, con sus gustos, con sus particularidades, y aquí yo creo que estáis haciendo mucho trabajo en ese sentido. Sí, además, yo creo, hablando de esa concienciación que decías, ¿no? De la gente, yo creo que además se ha visto, pero ya no solo en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de simplemente en casa separar los residuos. Antiguamente no se hacía a lo mejor esto, ¿no? Esa concienciación ecológica que sea bien impuesta o por quedar bien, no, pero es verdad que se está haciendo porque es verdad que hay otras nuevas generaciones, estamos más, yo ya me incluyo, ¿no? Estamos todos más preocupados de la ecología, no solo por automoción, creo que también esa nube negra que hablamos en las ciudades, no solo es automóvil, no vas a poner solo el enemigo del automóvil, ¿no? Hay también otras fuentes que también la gente, ¿no? Cuando a la hora se ve, ¿no? Ahora el interés por las placas solares, por calderas más eficientes, es decir, hay un paso hacia esa ecología que creo que es innegable y que todo el mundo te pregunta, ¿no? Cuando se va a cambiar de coche ahora mismo, pues ya en el círculo cercano de amigos, pues a lo mejor que no están tan habituados al mundo de la automoción, te dice, oye, explícame qué es un híbrido enchufable, ¿no? Hay mucho interés. Otra cosa es el precio, que estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy consumidor y al final pues el bolsillo duele, cuesta mucho ganar dinero y al final quieres una respuesta y una solución lo mejor posible. Y ahí también un poco nuestra visión es intentar ya no solo ofrecer un producto, o vender un vehículo como tal, como una venta tradicional de toda la vida, sino que ahora todas las marcas ya se están convirtiendo más en proveedores de servicios, antes que de un vehículo en sí, sino que también cada vez hay unos servicios nuevos, ¿no? Pues hablábamos del car sharing, nosotros tenemos uno en particular que se llama car sharing rural, de esa España vacía que hablábamos, ¿no? De acercar ese modelo de un vehículo eléctrico a ciudades, mejor dicho, a pueblos, a zonas rurales que no tienen acceso, servicios de suscripción a un automóvil, pues ya no solo para tenerlo, ¿no? Pues suscribirte por meses, por años o por meses incluso, ¿no? Entonces, son ejemplos, yo lo digo Hyundai obviamente porque tengo que hablar de ellos, pero es verdad que todas las marcas se está viendo que se está yendo hacia un nuevo negocio y hay que dar respuesta, ya no solo para la tecnología, sino la manera de proveer estos servicios y productos. Desde luego lo que está claro es que la sostenibilidad es juega un papel fundamental en el desarrollo del sector. No hablabas precisamente del car sharing, que es como una de las grandes innovaciones que se lleva a cabo en los últimos años. Nosotros, de hecho, aquí en Evercom, en el estudio que realizamos de forma anual sobre los hábitos de consumo por generación, ¿no? Ya el año pasado veíamos que se había aumentado, ¿no? Había un 17% de personas que durante este año se habían lanzado a probar este tipo de formas de movilidad, precisamente por eso, ¿no? Porque al final es cierto que el proceso evolutivo en el que está inmerso el sector va hacia eso, ¿no? No ya tanto a ofrecer un producto en sí, que por supuesto se mantiene, sino también a buscar vías alternativas en forma de servicio para atender las necesidades de los consumidores, que al final es clave, y también saber trasladar eso al consumidor, ¿no? Para cerrar este primer rol, que sí que quería preguntar, ¿estamos de acuerdo en que la sostenibilidad es fundamental en el desarrollo del sector, pero cómo influye? O sea, ¿hasta qué punto la sostenibilidad marca el norte del desarrollo del sector automovilístico? Yo creo que el sector ahora está inmerso en la revolución más grande que hemos vivido, eso yo creo que es así, y creo que la sostenibilidad, y ahí estoy segura que mis compañeros están totalmente de acuerdo, es el eje de la estrategia, porque es totalmente necesario. Nuestra misión, de hecho, es cuidar de cada conductor de forma sostenible, porque al final sabemos que la movilidad tiende hacia ahí, que debe tender hacia ahí, que debemos apoyarle, que todos los actores del sector, bien sea fabricantes, vendedores, postventa, debemos apoyar y ofrecer al conductor una solución para que su movilidad cada vez sea más sostenible.
Es que es el eje del sector ahora mismo, es como bien decías, nunca ha habido un cambio tan importante en nuestro sector, y si lo bajamos a la distribución, a los concesionarios, nos está obligando también a hacer una completa transformación, bien como prescriptores de la electrificación, bien como prescriptores de los puntos de recarga, porque muchos de los puntos de recarga que hay en España están en los propios concesionarios. Nos está obligando también a hacer un esfuerzo en digitalización para encontrarnos con un nuevo cliente, porque un cliente de ahora no tiene nada que ver con el de hace unos años, es ese marketing generacional. Y nos está obligando a nosotros como empresas también a ser eficientes desde el punto de vista medioambiental. Es decir, son esos tres ejes los que están enfrentando los concesionarios. Los concesionarios entre el año 2020 y 2023 hemos invertido 360 millones de euros en esa transformación, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pues yo creo, vamos, por añadir ya lo que han dicho ellos, porque yo creo que está muy claro, tienes que estar ahí, ofrecer lo último en tecnología, pero ofrecerlo bien, es decir, que la gente sepa, que sea consciente de lo que compra o de lo que obtiene de alguna manera, sea lo que realmente necesita. Y ahí, si no estás ofreciendo, cubriendo esa necesidad, no vas a estar en el mercado. Y es un poco lo que, en la mente, yo creo, vamos, de todos los fabricantes, cómo estamos pensando y cómo estamos actuando ahora mismo. Fenómeno. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y de hecho hablábamos de ese proceso o esa transformación que está afrontando el sector, ¿no? Que es probablemente de las más grandes que ha afrontado a lo largo de su historia, y como toda transformación, pues presenta retos y oportunidades, ¿verdad? Es una moneda de doble cara, y aquí quería empezar contigo, Raúl, porque a nivel legislativo, por ejemplo, en España hay más de una quincena de zonas de bajas emisiones, son más de 150 localidades españolas las que se ven afectadas, entre comillas, por este tipo de normativas. La primera pregunta que te quería hacer en este sentido es si crees que este es el camino un poco para ir potenciando, ¿no? Para ir empujando desde distintos ámbitos esa llegada o esa implantación definitiva de la movilidad sostenible, sobre todo en las ciudades. Bueno, en general, los gobiernos tienen que legislar para impulsar esta movilidad sostenible. Y este año, insisto, nos parece absolutamente clave. Si hablamos de zonas de bajas emisiones, estamos de acuerdo en el enfoque de las zonas de bajas emisiones porque tiene un criterio medioambiental, lo cual nos parece correcto. Está claro que esa aplicación de las zonas de bajas emisiones está yendo mucho más despacio de lo que pensamos que el gobierno tenía previsto, pero la aplicación tiene que hacerse también de una forma gradual, tiene que hacerse buscando parámetros medibles, es decir, cómo están funcionando esas zonas de bajas emisiones, y nos parece muy importante que los 11,5 millones de coches afectados por esa zona de bajas emisiones tienen que tener, de ciudadanos afectados por esas zonas de bajas emisiones, tienen que tener una respuesta. Es decir, la aplicación de la zona de bajas emisiones tiene que verse acompañado con políticas para acompañar a esos 11,5 millones de ciudadanos que se han visto o se van a ver afectados por ellas. Y eso se traduce en seguir impulsando los planes MOVES para la adquisición e instalación de puntos de recarga. Tiene que verse acompañado por lo que antes decíamos, un enfoque de renovación del parque. Es decir, tienes que facilitar que una persona que no puede entrar en una zona de bajas emisiones pueda hacerlo. Y eso pasa por que sustituya su coche de 10-15 años por otro de 15 años por otro nuevo o usado de hasta 5 años, por ejemplo. Por eso nosotros estamos proponiendo esos planes de renovación del parque con achatarramiento a nivel de comunidades autónomas. De hecho, Galicia ha presentado hace 2 semanas un plan de renovación del parque. Esperamos que otras muchas comunidades autónomas se vayan sumando. La propuesta también la vamos a llevar al Gobierno central porque nos parece fundamental para acompañar a esos ciudadanos. Y luego nos parece fundamental también, y en paralelo, abordar más temas estructurales como un cambio en la fiscalidad del automóvil, que nos parece clave como palanca para renovar el parque, pero también para impulsar
el vehículo eléctrico. Entonces, zonas de bajas emisiones, sí, por su criterio medioambiental, pero acompañada por otras políticas. Me ha respondido prácticamente a la siguiente pregunta, que era efectivamente cómo podemos acompañar, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que las zonas de bajas emisiones son necesarias en las ciudades, sobre todo en grandes urbes, pues un gran ejemplo es Madrid, ¿no? con esa almendra central y demás, pero bueno, ¿qué paquete de medidas habría que llevar a cabo? ¿Qué paquete de soluciones se podrían implementar un poco para impulsar, ¿no? Que es necesario, efectivamente, lo que decías, acompañar un poco esa transición con medidas adicionales, no solo la prohibición de acceso o ese carácter restrictivo, y sobre todo yo creo que también hay que hacer una gran labor de comunicación, ¿no? Yo creo que hay un sentido que el consumidor percibe este tipo de medidas desde la parte negativa de restricción, y creo que no se está terminando de explicar, quizá porque falta esa parte que comentabas tú, ¿no? De, oye, vale, vamos a impedir que, o vamos a establecer que vehículos de más de 10, 15 años no puedan acceder al centro. Por estos motivos creo que hay que terminar de explicarlos bien, creo que hay que hacer esa labor de comunicación para que cale bien ese mensaje, y luego, sobre todo, esas alternativas también, cómo se van a comunicar, ¿no? Yo creo que hablábamos un poco antes de ese reto que presenta, y de que hay esa concienciación, pero no termina como de calar del todo en la sociedad, ¿no? De hecho, precisamente siguiendo con el vehículo eléctrico, hay diversos estudios que dicen que un 40% de los españoles valoran la sostenibilidad como un factor diferencial a la hora de comprarse un vehículo, ¿no? Un dato que choca un poco con ese 11% de flota de vehículos electrificados que hay en España. Aquí, Javi, te quería preguntar, ¿a qué retos os enfrentáis a la hora de un poco seducir al consumidor, ¿no? Está claro que hay que romper esa barrera que ahora mismo, de momento, parece un poco infranqueable, que es la del precio, pero aún así hay que seguir o hay que conseguir seducir al consumidor para que dé ese paso, ¿no? ¿A qué retos y a qué oportunidades os enfrentáis en este sentido? El reto, yo creo, si hablamos de números, bueno, ya habéis estado dando cifras, ¿no? Pero, por ejemplo, decimos que este año, el 5,5 creo que era de vehículo eléctrico puro, ¿vale? No estoy hablando de enchufable. Jugar en ese campo de juego con una porción del pastel tan pequeña es un reto como marca, porque obviamente las marcas al final tienes que facturar, ¿no? Y tienes que tener cierto volumen para ser una marca rentable y que siga en Europa, ¿no? Entonces, el reto principal es ese, ¿no? Que de la oferta que hay de eléctricos, del nicho de mercado tan pequeño, seas tú la alternativa a ese. Pero yo también ahí soy optimista, ¿no? Y también lo quiero ver como una oportunidad, que a lo mejor hay que enfocarlo de esa manera. Y que no nos caiga solo la responsabilidad a los fabricantes, porque a veces parecemos los enemigos, ¿no? Las típicas conversaciones de, no, un coche eléctrico es una tontería, ¿no? Hay muchos detractores y parece que somos los enemigos nosotros. Al final nosotros tenemos que poner en el mercado lo que se está demandando. Y ahí, por ejemplo, también vamos muy de la mano Faconauto y todas las asociaciones de pedir otro tipo de ayudas, incentivos. Porque, por ejemplo, o yo personalmente, y yo creo que la mayoría creemos que los planes que hay ahora mismo, Plan MOVES, etcétera, no funcionan como tendrían que funcionar. Porque que te den una ayuda, te compras un coche ahora, te dicen, bueno, tú la ayuda, cuenta con ella o no, veremos si no, te va a tardar 6, 8 meses, el año que viene si te la dan tienes que volver una parte con tu declaración de la renta, es decir, no es una ayuda que sea, como decir, atractiva, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué es lo que demandamos? Y estamos un poco ahí en línea todos, es decir, una ayuda directa a la hora de la compra del coche, ¿no? Y me acuerdo con el antiguo plan Prever o cuando el PIBE, ¿no? Aquellos cambios, decía, oye, te doy 500 euros, me acuerdo cuando con un coche viejo. Es lo que decíamos, ¿no? De incentivar esa renovación del parque. Y ya si eso lo traduces a un vehículo eléctrico que cada vez va a ser más habitual verlo. Es verdad que este año la oferta de vehículos eléctricos quizá se ha enfocado por un poco la tendencia del mercado a un producto muy premium, cada vez ya se va a encontrar productos más asequibles, o sea, eléctricos, porque también hemos estado jugando, ¿no? Es que la autonomía era lo que más me pedía en un coche eléctrico, pero que a lo mejor el uso que le voy a dar a ese coche va a ser un coche utilitario, para mis desplazamientos diarios no voy a hacer más de 100, pues con una batería más pequeña, más económica, con lo cual tener un coche asequible. Ahí sí que se va a poder dar el salto, y ahí es donde veo la oportunidad y donde estamos trabajando. Y este año va a ser muy interesante, es de nuestra marca obviamente, pero de ofrecer al cliente a lo mejor un producto alternativo, o sea, como un segundo coche para poderse mover en grandes ciudades, y en eso estamos trabajando. O sea, que yo lo veo tanto reto y oportunidades. Así que bueno, pues ahí estamos.
Y en términos de comunicación, Javi, porque efectivamente hablamos un poco de los incentivos, ¿no? Que yo creo que es fundamental porque al final va dirigido precisamente a esa barrera que tenemos, pero un poco de cómo acercar esa innovación tecnológica, esos beneficios que ofrece el vehículo sostenible, el vehículo eléctrico, híbrido, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontáis esa tarea de acercaros al consumidor para dar a conocer pues, todas esas novedades o todas esas innovaciones tecnológicas que ofrecéis? Pues mira, por ejemplo, sería participación, ¿no? En mesas redondas, en foros donde intentes acercar al cliente una visión más natural, porque es verdad que al final, ¿qué es lo que le llega al consumidor final? Pues entiende la tele, los mensajes, los discursos políticos, ya no solo en España, en Europa, etcétera, etcétera. Tú lo que tienes que es aterrizar en tierra y decir, ¿usted qué necesidad tiene? ¿Qué uso tiene? ¿Dónde aparca? ¿Qué familia tiene? ¿Qué desplazamientos hace? Nuestra comunicación ha cambiado de ya no solo vender, entre comillas, ¿no? Labores de marketing, el producto, sino vender qué ventajas tiene lo que estás vendiendo. Ejemplos, pues, por ejemplo, la página web, antiguamente entrabas y solamente te ponía el nombre del coche, Hyundai tal, no sé qué, el precio, no. ¿Ahora qué es? Antes de eso tienes que hacer una labor de qué tecnologías hay, educarles. Tenemos un apartado que se llama Electroescuela, que un poco, de una manera más audiovisual, pues le explicas al cliente o al consumidor final, oye, ¿qué es un híbrido? ¿Qué es un híbrido enchufable? ¿Qué es un eléctrico? ¿Para qué te viene bien? Una pila de combustible también, que ahora nosotros somos pioneros en el campo del hidrógeno, que también se oye mucho hablar, pero vamos a aterrizarlo a, no, es arrancar un coche y que hoy en día es una realidad, que ya te puedes mover, ¿no? Entonces, la comunicación ha cambiado en ese sentido, que estamos ahora en una labor más, si me lo permiten, ¿no? Más educacional o más formativa, más que de vender o puro marketing, que al final nos viene bien, porque al final obviamente lo que tenemos en nuestro negocio al final es poner el vehículo a disposición del cliente, pero queremos hacer de una manera que se sienta tranquilo y de que lo que se ha comprado realmente le funciona. Además hacen planes de, oye, si no te convence el coche que te has comprado, hay un plan de devolución que sin motivo, oye, no me ha gustado o no me convence en los primeros usos, que al final, hasta que no usas la tecnología, oye, a lo mejor me ha convencido o al final me ha desencantado, ¿no? Pues devolver ese vehículo. Y es como intentamos dar esa confianza, esa comunicación al cliente, decir, oye, tranquilo, vamos de la mano contigo, no somos el enemigo ni mucho menos y queremos ayudarte en este paso. Estabas hablando, Javi, de 5 tecnologías, pila, etcétera. Hay muchísimas tecnologías. Yo sé, más allá del tipo de vehículo que se venda, lo que es necesario, lo que es una realidad es que el vehículo sea del tipo que sea, va a haber que mantenerlo, va a haber que cuidarlo, va a haber que repararlo cuando sea necesario, ¿no? Todavía la inmensa mayoría del parque automovilístico español es de combustión tradicional, ¿no? Pero ya vemos como poco a poco, incluso el sector de la reparación se tiene que ir adaptando a esas nuevas modelos de motorización, etcétera, etcétera. Desde Midas, ¿qué medidas estáis llevando a cabo para adaptaros a este nuevo tránsito hacia la movilidad sostenible? ¿Y cómo os diferenciáis un poco, ¿no? del resto de competidores en este sentido? Mira, yo creo que eso tú lo has dicho, o sea, a día de hoy, y lo comentaba él también, o sea, estamos en una realidad que el negocio hoy sigue estando en la combustión. Eso es así, nosotros pues, el 90% o el 92% del coche que nos entra es un coche de combustión. Entonces, y al final nosotros tenemos que velar por la rentabilidad del negocio, por la rentabilidad del franquiciado. Entonces dices, bueno, ese es tu negocio, pero hay que ver un poco más allá. Entonces, para nosotros está siendo un reto gigante, pero tienes que ofrecer una solución a ese conductor que tiene una necesidad. Nosotros siempre lo decimos, nosotros no ofrecemos servicio a coche, nosotros ofrecemos servicio al conductor. Y el conductor tenemos que dar el servicio, tenga el coche que tenga el vehículo que tenga, ya ni siquiera el coche, tenga el vehículo que tenga. Entonces nosotros por una parte estamos con un programa de formación muy intenso, muy agresivo para toda la red. Al final nosotros somos más de 180 centros repartidos por toda España. Y lo que hablábamos antes, a lo mejor tú al franquiciado de Madrid le dices que se debe formar en electromecánica, que se debe formar en coche eléctrico y yo creo que lo tiene como mucho más asumido que el señor que tiene una franquicia en alguna ciudad mucho más pequeña. Pues a día de hoy no ve, digamos, esa necesidad, ese negocio, dice yo, si el coche que a mí me entra es gasolina o es diésel. Entonces ahí está nuestra labor un poco también de educar a toda esa gente y decir, oye, hay que prepararse porque a lo mejor hoy te entra uno, pero esto va a ser cada vez poco a poco. Y ya no solo es lo que digo, o sea, tenemos mucho en la cabeza el coche eléctrico, pero es que ya los coches nuevos cada vez son más complejos y es así, cada vez nos los ponen más difíciles. Yo ahora siempre digo, no necesitamos mecánicos en los talleres, necesitamos ingenieros,
porque es complicado. Entonces hay una labor de formación en electromecánica que estamos haciendo porque tienes que dar ese servicio y tienes que ser capaz de hacer el mantenimiento de esos vehículos. Y ya yéndonos más allá del coche, pues ahora también la gente se mueve en moto, se mueve en patinete, se mueve en bicicleta, entonces pues nosotros también estamos un poco intentando ofrecer solución a esa movilidad multimodal. Nosotros en el año 2020 abrimos un concepto de taller que llamamos Midas City, donde sigues dando servicio al coche de combustión, pero ahora pues también reparamos patinetes, reparamos bicicletas, reparamos motos eléctricas. Ya tenemos 3 en España, es un concepto que está enfocado a determinado tipo de población, a determinado tipo de ciudades, pero lo estamos utilizando como ese laboratorio, un poco para ver cómo se comporta el conductor, cómo se comporta eso y empezar a dar servicio a las nuevas movilidades. También tenemos muchos talleres que están ofreciendo, que esos son, digamos, dentro del mismo taller, como un espacio pequeño destinado a moto y a bicicleta, y ya tenemos unos 45 aproximadamente que están, porque esa es otra, las 2 ruedas también empiezan a crecer y ya no solo en las grandes ciudades, sino también un poco como un tipo de movilidad alternativa y mucho más sostenible. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos inmersos en un reto porque al final nosotros tenemos franquiciados y personas que están con nosotros nosotros acabamos de cumplir 35 años ahora y que están con nosotros prácticamente desde el inicio y dicen, ¿quién me iba a decir a mí hoy que yo iba a estar reparando patinetes en mi taller? Pues patinetes en el taller, o sea, así ha cambiado el sector, ¿no? Es un poco el reflejo de la transformación, ¿no?, que estamos viviendo. Y además entiendo que también haréis cambios a nivel estructural dentro del propio taller, ¿no? Sí, es que, claro, todo eso destina, claro, dile tú, ya entrando más en el negocio, dile tú, quita un elevador de coche para que metas un elevador de moto o para que hagas un córner para patinetes. Eso para ellos es como, wow, ¿qué? Entonces, bueno, es una labor educacional, pero bueno, yo creo que bonita también. Es un reto porque al final es lo que está demandando el conductor y nosotros, nuestro deber hacer es darle servicio a sus necesidades. Raúl, desde la perspectiva del concesionario, vemos cómo cambia, ¿no?, el tipo de movilidad, vemos cómo cambia el tipo de reparación, ¿no?, o los servicios que se ofrecen, y eso también revela que cambia el tipo de consumidor, ¿no? ¿Cómo hacéis para acercar vosotros o cómo trasladáis el mensaje de la necesidad de cambiar este tipo de movilidad, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho el tipo de también cómo se compra el vehículo, ¿no? Antes era ir directamente al concesionario, verlo, 3 visitas, etcétera, etcétera. Y ahora el canal digital, que lo mencionaba también antes Javi, con ese cambio en la web, ¿no?, donde aportas mucha más información, muchos más detalles para que el consumidor ya vaya con una idea más o menos establecida al punto de venta. ¿Cómo afrontáis vosotros ese proceso? Yo lo primero que ha hecho el concesionario es asumir que es prescriptor de la nueva movilidad. Es decir, que una persona que entra en un concesionario requiere una mayor información de la que antes requería, aunque es un tipo de consumidor que viene ya con las cosas bastante claras cuando quiere ya efectuar la compra. De hecho, el número de visitas medias a un concesionario pues, ha bajado de manera muy importante porque ya es un consumidor muy informado y que tiene las cosas muy claras. Pero aún así, el concesionario es prescriptor de esas nuevas tecnologías y así tiene que ser. ¿Eso ha implicado? Pues también lo que decía José, ha implicado, primero, a formar mucho a nuestros trabajadores. Segundo, buscar nuevos perfiles profesionales para dar respuesta a esas necesidades. Y tercero, una gran inversión en todo lo que es digitalización para salir al encuentro de esos nuevos tipos de clientes. Perfecto. Hablamos entonces de innovación, ¿no?, de cómo está cambiando el sector y desde luego esto va ligado en cierta manera o de manera casi inequívoca a la tecnología, ¿no?, a la palabra tecnología. Los vehículos ya trascienden y ya no son simplemente el concepto tradicional de vehículos, sino que son esos dispositivos tecnológicos que nos transportan, ¿no?, que nos mueven, etcétera, etcétera. Y en este sentido se están produciendo muchos cambios, ¿no? Además, voy a empezar contigo, Javi, precisamente por eso, porque desde Hyundai trabajáis en 5 tecnologías distintas de electrificación, etcétera, etcétera.
Mi pregunta es, ¿cómo estáis afrontando ese proceso desde Hyundai, que ya lleváis años trabajando? Y luego, si hay vida real más allá de lo que es el vehículo eléctrico como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Cuáles serían un poco esos siguientes pasos si nos aventuramos ya a mirar más allá de la electrificación 100%? Claro, a ver, yo creo que hay que diferenciar bien lo que es el vehículo eléctrico del electrificado, ¿no? Porque el eléctrico, digamos, nosotros ¿cómo lo trabajamos? Pues yo siempre digo, esto es como una escalera, al final, desde el motor de gasolina hasta lo más, no complicado, pero lo más, digamos, avanzado tecnológicamente, que es la pila de combustible o el vehículo eléctrico, ¿no? Digamos, es una escala de electrificación. ¿Y por qué siempre se nos llena la boca de hablar de electrificación? Porque hoy en día es la única tecnología que tenemos para cumplir los objetivos que nos han impuestos de Europa y desde... Porque Europa es verdad que es como es, pero es uno de los más restrictivos a nivel mundial, ¿no? Y eso al final, al ser un fabricante mundial como Hyundai, lo tiene muy en cuenta. Es decir, el I+D que se invierte en los coches europeos es el más alto. Y precisamente por eso. Entonces, la electrificación, estamos trabajando en ese sentido porque es la única manera a día de hoy, la única tecnología que nos permite bajar esos CO2. Entonces, ¿hay más allá del motor eléctrico? Pues seguramente, es decir, estamos hablando ya de pila de hidrógeno, pero al final es hablar de electrificación. Entonces, para mí el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces, pero es que es el mensaje que siempre íbamos diciendo, no vamos a imponer al cliente el vehículo 100% eléctrico, es decir, hay que renovar su parque y el que pueda acceder por económicamente o por convicción, porque él quiera, tendrá su vehículo eléctrico, pero quien no tendrá su vehículo híbrido ligero y ya se le quitará en medio un coche en circulación de un diésel a lo mejor de hace 20 años. Diésel o gasolina, que diésel no es el enemigo, no quiero tampoco llevar ese mensaje como siempre se ha llevado, pero sobre todo es quitar tecnología. Pero ya no solo por tecnología y por ecología, por seguridad también. El cliente ya cada vez, un coche de hace 15, ahora mismo hay unos sistemas tecnológicos de seguridad, de conducción autónoma, de semiautónoma, de ayudas al conductor que antes no tenías y eso también al final ya no solo la ecología sino aparte de seguridad, que ya no es un argumento de venta solamente sino que es una responsabilidad, quien tenga familia o quien no, por tú mismo necesitas también eso. Entonces es un poco en lo que estamos trabajando todas las marcas, es electrificar, pero en base también con unos estándares de calidad que nunca ha habido y que se están produciendo ahora mismo. Ponemos mucho el foco en el tipo de vehículo, por esa tecnología, etcétera, etcétera, pero Raúl, desde luego, el vehículo vive dentro de un ecosistema en el que es necesario que nos retroalimentemos entre todos, ¿no? No solo que los fabricantes pongan a disposición de los usuarios distintos tipos de motorización, etcétera, etcétera, sino que hace falta, y retomo un poco el inicio de la conversación, pues ese apoyo a la infraestructura, esos cargadores, etcétera, etcétera. ¿En qué situación estamos ahora mismo en España en ese sentido y cómo podemos avanzar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Bueno, los más optimistas dicen que para el parque automovilístico que tenemos ahora mismo eléctrico estamos bien en puntos de recarga. Yo creo que es una visión un poco optimista, pero tenemos que pensar en que en 2035 en teoría todos los coches van a ser eléctricos. No queda tanto y van a tener que, es decir, eso obliga a un despliegue de infraestructura de recarga muchísimo mayor de lo que ahora mismo tenemos. Ahora tenemos unos 25.000 puntos de recarga en España, de los cuales solamente el 6% tienen más de 150 kilovatios. Esto es muy importante porque esos 150 kilovatios o más son los que te aseguran recargar ese vehículo en un tiempo razonable. El 80% de los puntos de recarga están por debajo de 50 kilovatios, que ya te obliga a parar más de la cuenta para poder recargar ese vehículo. Otra cosa muy importante es que Madrid y Barcelona son los grandes centros de instalación de puntos de recarga. Si te vas fuera de ahí, cuesta más llegar a los puntos de recarga, pero esa España vacía es fundamental en los grandes desplazamientos para poder recargar tu vehículo. Es decir, todavía hay mucho que hacer. Los grandes retos son, primero, a nivel de permisos, te tienes que enfrentar con 3 capas, a nivel de política nacional, política autonómica, pero también política municipal. Es decir, ahora mismo estar en un punto de recarga no es una tarea fácil en nuestro país. Y luego la disparidad de información cuando tú quieres recargar un vehículo. Es decir, tienes que echar mano de diferentes operadores, diferentes aplicaciones,
Eso es fundamental que se centralice, como ocurre en Portugal. Portugal, que es un gran ejemplo de implantación del vehículo eléctrico, tiene una única aplicación gestionada por el gobierno, donde tú puedes cargar tu vehículo donde quieras. Luego Portugal tiene un gran eje que va de norte a sur, donde tienes todas las facilidades para cargar ese vehículo. Europa nos está marcando el ritmo porque en 2026 tenemos que tener cargadores de más de 400 kilovatios cada 60 kilómetros. España tiene que presentar un plan para llevar a cabo este objetivo que nos ha puesto Europa. Y una vez más, este año y el que viene nos parece absolutamente clave para también impulsar la instalación de puntos de recarga, que es el gran reto, aparte de acercar en precio el vehículo al ciudadano. Va un poco ligado con la palabra que yo creo que es clave ahora mismo, yo creo que va a ser clave ahora y de cara al futuro, que es la palabra autonomía, ¿no? Y además tiene como doble vertiente. Primero, la autonomía entendida como esa capacidad de la batería, ¿no? de aumentar esa distancia que pueden recorrer, también un poco para facilitar pues, todo este proceso de carga, etcétera, etcétera, pero también un poco, aunque esto ya es más a futuro, esa conducción autónoma, ¿no? Eso cómo va a influenciar o cómo va a influir ese concepto en el devenir de la movilidad. Yo sé, como ves, la tecnología está presente en el sector. Vemos tanto en lo que es la concepción del propio vehículo, en el ecosistema, como explicaba Raúl, y desde luego yo creo que en el taller también estáis trabajando un poco en esta línea, ¿no? En hacer un taller un poco más tecnológico, en incluir nuevas herramientas. No sé aquí cómo desde Midas estáis trabajando, cómo estáis potenciando esta vertiente de hacer, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que al final siguen siendo mecánica todavía un poco tradicional, ¿cómo estáis trabajando para ser más tecnológicos en ese sentido? Bueno, yo creo que cuando hablamos de tecnología también no solo hablamos, digamos, del vehículo como tal, sino en todo el servicio que le das al conductor y a tu cliente que llega. No tiene nada que ver los clientes cada vez más jóvenes. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, es un incremento mucho en la parte de negocio que viene del digital, la parte que viene de web. Antes sigue siendo el teléfono el rey en el taller para pedir una cita, todavía todos recurrimos al teléfono, pero cada vez más sí vemos que esa parte de cliente que le gusta consultar un presupuesto online, que le gusta pedir una cita, que yo siempre digo, la gente joven tiene alergia al teléfono, salvo para aplicaciones, pero de llamar no. Entonces, pues al final nosotros tenemos que estar allí y ser transparentes. O sea, nosotros tenemos una web cada vez más potente donde puedes presupuestar, que en nuestro sector es muy difícil. Parece un detalle cuando lo comparas con esto, pero en nuestro sector, y ellos lo saben, o sea, dar un presupuesto online a un cliente es un reto, ¿sabes? Porque cada coche es un mundo. Entonces, bueno, nosotros hemos avanzado muchísimo en eso. Prácticamente el 70% de nuestra oferta puedes consultar un presupuesto online, que eso es de verdad, yo creo que es como una prueba de transparencia y de confianza de cara al cliente. Puedes pedir una cita en el momento que quieras. Luego en el taller nosotros ya tenemos implantada todo el diagnóstico a través de tablet, que eso también es parte de ese avance tecnológico. Pues el diagnóstico, cuando entra un coche al taller, se hace a través de la tablet, se toman fotos, se le envía al cliente a su email directamente el diagnóstico completo con fotos de las piezas que le recomendamos que deba cambiar, ¿sabes? Las que decimos, oye, no, mira, está en buen estado, te aguanta un poco más, puedes aguantar tantos kilómetros más, y siempre soportado por fotos. Toda esa parte de tecnología es un proceso educativo que ha tardado mucho tiempo, en el cual nosotros ya llevamos unos años detrás y a día de hoy lo tenemos. Y luego tenemos la parte ya de, digamos, esta nueva ola de coches nuevos, de coches, como hablamos antes, cada vez más tecnológicos, cada vez más complejos, donde necesita gente formada en electromecánica. Estábamos nosotros, como te comentaba, en un proceso de formación de electromecánicas a nivel nacional para que todos los talleres tengan personal especializado en electromecánica. Además tenemos como una especie de hub tecnológico que nosotros, o sea, como una línea telefónica que la estamos haciendo a través de la mano del grupo al que pertenecemos, el grupo Movivia, donde, por ejemplo, cuando entra un coche un poco quizás que hay algo que el mecánico tiene alguna duda, pues puede llamar directamente y ahí hay un grupo de ingenieros donde les van diciendo, oye, mira, pues tal, puede ser esto, puede tal, hay como una especie de asesoría directamente al franquiciado para poder dar solución
a la avería o a la reparación que tenga que hacer con ese coche en cuestión. Entonces yo creo que ese es un poco todo el abanico. Nosotros estamos avanzando mucho en formación de eso, de electromecánica, de coche eléctrico, para que sobre todo todos los equipos de los talleres estén capacitados y en equipamiento, porque también hacer el mantenimiento de un coche eléctrico requiere una equipación dentro del taller específica. No puedes atender con las mismas herramientas que tienes a día de hoy un coche de combustión. Necesitas equipar el taller, hay que hacer una inversión. Entonces, bueno, estamos ahí un poco pues, facilitando esa inversión, intentando que cada vez sean más los talleres que se equipen y puedan dar servicio a ese nuevo tipo de movilidad. Retomo el guante que decías de la digitalización, ¿no? De cómo se comunica al cliente, porque al final yo creo que es fundamental, ¿no? Vivimos un poco en la sociedad de la urgencia, ¿no? de la rapidez, y es cierto que el teléfono muchas veces cada vez está en desuso para este tipo de términos. Yo creo que es muy importante que todos, tanto talleres, fabricantes, etcétera, hagamos como esa labor, ¿no? De comunicar al cliente todas estas innovaciones, establecer estrategias que nos permitan acercarnos al consumidor, al cliente y hacerles ver todo este abanico de servicios, de soluciones que ofrecemos o que ofrecéis a los consumidores para tratar de seducirlos, ¿no? Sobre todo en un sector que está en un punto de competitividad muy, muy alto, ¿no? Y lo vemos también un poco con la llegada de las marcas chinas, por ejemplo, que están llegando cada vez con más o teniendo cada vez más presencia en el sector aquí en Europa. Y es fundamental ir ganando ese terreno, ¿no? De esa imagen de marca que nos permita pues, seguir posicionados como referentes para los consumidores. No quería terminar esta mesa redonda sin pediros una pequeña predicción, ¿no? Vamos a jugar un poco a la bola de cristal en un sector que es muy complejo porque cambia, lo hemos visto a lo largo de toda la conversación, ¿no? Normativas, desarrollo tecnológico, necesidades del consumidor, etcétera, etcétera. Es un reto importante, pero desde Evercom hemos querido organizar una pequeña cápsula del tiempo y os vamos a pedir que nos hagáis una pequeña predicción de cómo veis el sector de la movilidad de aquí a 10 años. Sé que es un reto importante, es casi, no sé si es tanto como el nivel de infraestructura tecnológica en España, etcétera, etcétera, pero sí que os quería pedir, primero, que defináis en una palabra o en una frase cómo veis el futuro próximo de aquí a 2-3 años y luego ya sí que pasamos a esa definición o a esa bola de cristal que guardaremos en nuestra cápsula del tiempo, que esperamos vernos dentro de un tiempo para ver si hemos acertado. Para ver si es verdad. Para ver cómo vamos. No sé si, Javi, empiezas tú, por ejemplo. Pues a ver, a corto plazo, ¿no? 2 años, vamos a decir a corto plazo. Yo fíjate, no veo un panorama muy distinto a lo que tenemos ahora, pero es verdad que en esa escala de electrificación que hablaba, pues quizá no vamos a estar en el primer paso, sino ya el grueso volumen no va a estar todavía aquí, pero bueno, ya se irá yendo más hacia esa parte de la derecha, ¿no? Entonces, ya vamos a apostar por tecnologías más híbridas completas, híbridas enchufables, ¿no? El cliente ya... Entonces, en ese sentido, a corto plazo. No nos vamos a volver locos tampoco, porque hoy en día parece que tenemos que decir las 4 palabras mágicas para ser modernos, ¿no? Digitalización, inteligencia virtual, electrificación... Entonces tampoco vamos a volvernos locos porque al final es una realidad y tenemos que seguir viviendo y entonces a 2 años, obviamente, sí que sé que la oferta va a ser totalmente distinta, o sea, en 2 años de lo que hay ahora a lo que va a haber en 2 años, no tanto sino la tecnología que se ofrece, sino el número de modelos, ya no son precios tan altos, se van a igualar mucho las cosas y de aquí a 10 años pues es complicado porque es verdad que el escenario nos lo van a tener que pintar desde Europa y yo creo que ya se está hablando de un plan B porque obviamente no sé si se van a llegar a cumplir esas predicciones del 2035, pero lo que está claro es que el coche, en mayor medida, lo electrificado ya ha quedado claro, va a ser un coche más autónomo. No creo que en 10 años sea ya el coche que vaya solo del todo, todavía eso nos queda por ver, pero sí que en mayor medida los sistemas ADAS que estaban hablando, ¿no? De ayuda a la conducción cada vez van a estar más intrusivos en el vehículo, es decir, que hasta ahora no podemos quitar las manos del volante, se está trabajando mucho en ello para dar una respuesta, marco jurídico de seguridad también. Entonces yo creo que por ese sentido también va a ser un coche más autónomo. El tema de conectado también, es otra palabra también muy moderna, ¿no? El estar conectado, pero hoy en día ya lo vemos, ¿no? Con un móvil, que hoy en día un móvil también, si no tienes móvil no puedes casi ni hacer nada, poder tener toda la disponibilidad del coche, toda la información, el uso, abrirlo, cerrarlo, arrancar, ¿no? Nosotros tenemos ya sistemas de llave digital que ya no vas ni con la llave, con el móvil lo pones y ya te arranca el coche.
Y por supuesto, otro paso también va a ser muy importante el tema de cómo se va a tener el coche en propiedad, que va a ser más el car sharing sin duda. O sea, en 10 años veremos que el tema de la propiedad, ya sea tanto por renting o por suscripción, es un poco mi predicción y un poco hacia donde yo creo que va a ir. Raúl. Pues el futuro va a depender mucho de lo que haga el regulador. Es decir, si los gobiernos, las administraciones públicas empiezan a tomar decisiones alrededor del vehículo, cosa que no está ocurriendo en la intensidad que debería, pues vamos a avanzar más o menos. En los 2 próximos años, la previsión que nosotros tenemos es que la aportación del vehículo electrificado a nuestro mercado, el mercado español, va a ser todavía muy escaso. De hecho, la previsión que tenemos nosotros el año que viene es que el vehículo electrificado va a ser solamente el 12,4% de todas las matriculaciones, es decir, prácticamente plano, y por eso nuestra insistencia en que hay que hacer cosas ya. Ya en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Y si sacamos esa bola de cristal de aquí a 2035 o 2033, las previsiones que manejamos nosotros es que España se va a quedar en un 70% de penetración de vehículos electrificados, es decir, no vamos a llegar al 100%. En Europa nos vamos a quedar al 80%. Es decir, para incumplir esta previsión tenemos que hacer muchas más cosas. Y siempre bajo la premisa de movilidad para todos. Es decir, que el ciudadano se sienta respaldado en este proceso nos parece absolutamente fundamental. Yo sé. Yo, pues, mira, yo creo que en una palabra, como decías, yo creo que es apasionante lo que viene, porque creo que van a ser años de mucho cambio. Creo que, como decía, no es una cosa que en 10 años ya estamos todos y esto ha cambiado totalmente, ¿no? Yo, hablando un poco desde la postventa, yo en 10 años, ¿cómo veo los talleres? Pues tratando de todo. Ahí va a haber, hoy los franquiciados dicen, wow, y mañana va a ser, pues de 5 coches que tengas en los elevadores, pues será uno eléctrico, otro híbrido, un patinete, una bicicleta, un patinete, uno que viene el cliente final a buscarlo y otro que el coche no es de él, sino es de una flota que hace car sharing. Al final está cambiando el vehículo, está cambiando la manera de propiedad, o sea, la gente joven, volvemos otra vez, cada vez menos no se compra un coche, sino que lo utiliza en función de la necesidad que tenga. Entonces ya nuestro cliente no va a ser el conductor probablemente en muchas ocasiones, sino que va a ser el dueño realmente de ese coche, de esa flota de vehículos. Entonces creo que es un sector ahora mismo apasionante. Además nosotros tenemos el reto también de la mano de obra. Es un sector donde está costando cada vez más tener mano de obra. Entonces por ahí también tienes otro reto increíble, es decir, yo tengo que captar gente que vea lo bonito y el futuro de este sector, porque es lo que digo, en este sector no hay paro, que aquí, vamos, ahora la gente que empieza aquí se incorpora a la vida profesional, vamos a estudiar para esto, porque ahí va a haber trabajo seguro, porque es un reto también para nosotros captar mano de obra cualificada, formar a la gente que ya tenemos, adaptar los talleres. Entonces yo creo que vamos a vivir unos años donde trabajo no nos va a faltar, que van a ser bonitos y creo que sí, creo que en unos años, pues obviamente trataremos y haremos mantenimiento a muchos más coches eléctricos de lo que le estamos dando hoy, pero seguiremos dando mantenimiento también pues, a coches de combustión, a coches híbridos y a otras formas de movilidad. Sí, yo creo que en definitiva, por resumirlo, es retador y adaptabilidad son las 2 palabras que igual van a resonar más en el futuro, en la movilidad, precisamente por eso, por los cambios regulatorios, por la necesidad de adaptarse a las necesidades de los consumidores, por esos cambios en la motorización, etcétera, etcétera. Nada, muchísimas gracias a los 3 por estar aquí, ha sido un placer, ha sido muy interesante poder escuchar todas vuestras perspectivas y os emplazamos a dentro de 10 años cuando abramos nuestra cápsula del tiempo para ver cuál de los 3 ha estado más atinado, ¿no? en esto, o lo mismo, ha habido un cambio de paradigma lo suficientemente grande como para que estemos en un escenario completamente distinto. Venga, pues vamos con estas predicciones. Os dejo por aquí un cartelito. Toma Raúl. Y lo dicho, vamos a jugar a la bola de cristal. Vamos a jugar. En 10 años. En 10 años nos la vamos a... De hecho, es probable que preguntemos también a la inteligencia artificial e incluyamos...
Pues si queréis... La cápsula. Esta es la cápsula, Jose. Raúl, muchas gracias. Javi. Por aquí. Tenemos ya, luego la sellamos bien, pero tenemos ya la cápsula del tiempo de Evercom. Muchas gracias y nuevamente os emplazamos a ver qué predicciones se cumplen en el futuro próximo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.